Buenos días. Yo soy David Murillo, soy miembro de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de acá y soy miembro del laboratorio 201, también de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. El proyecto consta sobre un algoritmo de optimización para un manejo inteligente de la energía en la residencia. Un poco de la agenda, vamos a hablar un poco del contexto del trabajo, un poco del plan de trabajo, qué fue lo que se hizo desde el trabajo, y una definición del problema, que es el problema que estamos tratando de atacar, y a partir de ahí el desarrollo del algoritmo, que primero se siguió mediante el desarrollo de una optimización y se propuso un algoritmo que siguiera esta optimización. Pues se hizo una validación tanto de la optimización como del algoritmo para ver qué tanto estas dos cosas se acercan. No sé si todos saben, pero a nivel residencial, todo lo que consumimos nosotros en nuestras casas es un 40% de la demanda total del país. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que llegamos en la noche a ver el televisor, a cocinar, a hacer lo que hacemos en las casas, eso representa un 40% de toda la demanda del país. Eso nos lleva a dos preguntas. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos consumiendo lo que tenemos que consumir? Y si estamos consumiendo lo que tenemos que consumir, podríamos hacerlo de forma más eficiente. A partir de ahí es donde sale la idea de este algoritmo del manejo inteligente de consumo no residente. El proceso de trabajo fue la definición del problema, ya un poco, vamos a ver un poco más adelante el problema. Luego se realizó la optimización y a partir de la optimización se generó el algoritmo que tratara de seguir esa optimización. Al final, se hace una validación de qué tan cerca están el algoritmo y la optimización. La definición del problema. Usualmente los esquemas convencionales de consumo energético y más en nuestra residencia es simplemente encendemos los aparatos, encendemos los televisores, encendemos la cocina, etcétera. Nada más consumimos. No nos preguntamos si lo estamos haciendo de forma eficiente, si lo estamos haciendo en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo adaptamos tal vez un poco de inteligencia a esos métodos convencionales? En, en general, en sistemas de distribución eléctrica, sistemas de transmisión eléctrica, se tiene un concepto de smart grid. ¿Cómo añadirle un valor de inteligencia a esa red, ¿verdad? Eh, y cómo adaptar las tecnologías emergentes, la comunicación, los datos, el mismo Internet a esa red convencional, ¿verdad? Quizás uno de los temas más importantes acá es la generación. ¿Cómo, cómo ha cambiado la generación o cómo se prevé que cambie la generación? Usualmente se tiene una generación centralizada en esquemas convencionales donde el generador está muchísimo, muy largo de las cargas y la energía tiene que atravesar una larga distancia para llegar a nuestras casas, ¿verdad? En el esquema Smart Grid se habla más bien de una generación distribuida, de donde nosotros consumimos la energía, es donde también la podemos generar. Y el consumidor deja de ser solamente consumidor y se convierte también en su propio generador. Entonces, ¿qué esquemas son accesibles para una residencia? Están las celdas fotovoltaicas que son muy populares hoy en día. Hay muchísimos tipos, muchísimos colores y sabores. Eh, estos sistemas tienen bastantes puntos a favor. Por ejemplo, poco mantenimiento. Al no tener partes móviles, el mantenimiento usualmente es casi nulo. Simplemente uno los coloca y el mantenimiento no es considerable. También hay otro tipo de generación, que es la microgeneración eólica, que se utiliza esa más en ciudades más grandes, en edificios altos, edificios muy grandes, en donde se genera mediante turbinas eólicas. En cualquiera de los dos casos, las dos fuentes energéticas eh, coinciden en una cosa, y es que son intermitentes. Dependen de las condiciones de tanto del ambiente, ¿verdad? Como inclusive de la época del año.
¿Cómo se ve una curva promedio? Entonces tenemos que combatir esa intermitencia de alguna forma. Y una de las formas de combatirlo es con almacenamiento a través de baterías. Entonces, aplicando todos estos conceptos de Smart Grid ya a una residencia, ya delimitando esto a una residencia, sale el concepto de nanogrid. De nanogrid es simplemente un Smart Grid en la casa, ¿verdad? Entonces hay diferentes agentes. Los agentes de energía renovable, que es la que nos puede dar ese característica de generación distribuida, ¿verdad? El sistema de almacenamiento, que es el que nos ayuda a combatir esa intermitencia, y las cargas, que pueden ser cargas normales o inclusive adaptándonos un poquillo más a lo que viene, que son electrodomésticos inteligentes, cargas que tal vez son más eficientes de lo usual, ¿verdad? Y todo esto está bajo o conectado con un subsistema de control que tiene medidores inteligentes y es el que toma las decisiones a través o dentro de la residencia. Dentro de este sistema de control se habla en general, se hablan de sistemas residenciales de manejo energético, sus siglas en inglés de REMS. Estos se caracterizan por ser sistemas de control multiagente y distribuidos. ¿Qué significa eso? Que cada agente, o más bien la residencia se divide en agentes y cada uno va a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones de acuerdo a las condiciones, tanto de la casa como del ambiente. Entonces hay un agente que en este caso se llamó agente FIT, que FIT viene de acometida en inglés, agente FER, de fuentes de energía renovable, y agente de batería, que ese es el que se encarga del almacenamiento en la casa. Y un agente load que representa todo el consumo de aquellas cargas residenciales. Si lo ven, todos estos agentes se comunican entre sí y están en tiempo real tratando de encontrar el punto óptimo entre cada uno de ellos. Bien, a partir de eso, entonces debemos encontrar la manera de relacionar estos agentes de forma óptima. Se hace a través de una optimización. Y la optimización se encarga de tratar de obtener el costo óptimo para obtener un manejo inteligente del flujo energético. Entonces, usualmente lo que pasa es que en nuestra casa, que es la barra horizontal, nada más obtenemos energía de la red, obtenemos energía del ICE, de la CNFL, de cualquier distribuidora, y la consumimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adaptamos ese flujo energético y le incorporamos la potencia que podría generar un sistema distribuido, un sistema fotovoltaico. Y además, la característica de almacenar energía, tanto con la carga como con la descarga de la batería. En cualquier momento del día, en cualquier momento, el flujo energético de la casa debe ser ese. Se debe cumplir que toda la energía que proviene de la red sea igual a la suma y resta de las potencias que tenemos por ahí. A partir de eso se puede obtener un costo energético, puede ser diario, puede ser mensual, ¿verdad? Pero está representado por esa FD que está ahí. Ese costo depende de la energía que yo obtengo de la red y la tarifa, que la tarifa puede ser horaria, también adaptando muchas empresas distribuidoras a lo largo del mundo utilizan tarifas horarias. Aquí en el país solamente la CNFL lo hace. Entonces, también se puede adaptar por ahí viendo la tarifa. El problema de optimización se encarga de encontrar los valores de ese vector X, que son los que yo puedo o los que podemos controlar en la residencia, ¿verdad? A lo largo del día. En este caso dividimos el día en 24 horas. Entonces, la optimización se encarga de encontrar esos valores de potencia de red, potencia de descarga de la batería y potencia de carga de la batería para obtener un costo mínimo. Ahora, esta optimización en realidad es una optimización lineal con restricciones no lineales. ¿Qué quiere decir eso? Que está atada a ciertas restricciones. El flujo de la energía, que es la primera que está ahí, siempre se debe cumplir en cualquier momento del día. Y una de las cosas es que la potencia de la batería es excluyente. La batería no puede estar cargando y descargando al mismo tiempo. Por eso está esa segunda restricción. Las otras restricciones implican que las potencias siempre van a ser positivas y la más importante es la de abajo, que significa que la potencia de la red siempre va a ser positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos considerando entregar energía a la red de las fuentes renovables, en este caso de optimización.
Bien, se utilizó un programa de simulación y se obtuvieron los resultados. Los tres gráficos de arriba son las condiciones de la residencia. La primera es la tarifa horaria. Si lo ven, el costo aumenta conforme horas picos. Entonces, a mediodía tengo un costo más elevado que en otros momentos y también en la hora pico de la noche. La segunda es el consumo promedio de una casa, que estos datos son reales, tomados de estudios de la escuela. Ese consumo es un consumo promedio de una casa promedio en Costa Rica, ¿verdad? Y el tercero es la potencia de generación de la fuente renovable, que en este caso es un sistema fotovoltaico de 1 kilowatt. Entonces, a partir de esas condiciones, la optimización trabaja y nos da los datos que están en los tres gráficos de abajo. Esos tres gráficos muestran la potencia de la red, cuando le pedimos energía a la red, cuando cargamos la batería y cuando descargamos la batería. En este caso, vean que la descarga de la batería, que es la última, se utiliza solamente en horas pico. Se utiliza solo la batería para atajar ese consumo en horas pico, donde la tarifa es muy cara. Ese fue el primer caso de uso. El segundo caso de uso que se utilizó para la optimización es qué pasa si no tenemos el sistema fotovoltaico, qué pasa que por alguna razón el sistema fotovoltaico no funcionó. Entonces, en este caso se puede observar que la batería es muy exigida a lo largo del día y se carga, pero se carga en horarios nocturnos, donde la energía es lo suficientemente barata para cargarse. Luego, a partir de estos datos de optimización, se propuso un algoritmo que implementara este manejo del flujo energético bajo ciertas premisas. Bueno, ahí no sale, pero son tres premisas en general. Las condiciones en las que tenemos que aplicar el algoritmo. ¿Quién nos dan las condiciones? El estado de la batería, ¿verdad? El costo energético, que sería la tarifa horaria, y además la cantidad de energía que se consume a través de las cargas. ¿Y sobre quién podemos tomar las decisiones? Las podemos tomar solamente sobre dos agentes, que es la energía de la red, que la podemos desconectar o conectar, y la batería, que podríamos cargarla, descargarla o inclusive no usarla. Como es un sistema distribuido multiagente, cada agente va a tener su propia variante del algoritmo. Entonces, en este caso vamos a tener dos variantes, una para el agente de la acometida y otra para la batería. Entonces, este es el algoritmo propuesto para el agente de acometida. Entonces, lo primero que se preguntan todos los algoritmos, por eso es un sistema de control distribuido, es si la energía que se está generando de forma distribuida en la casa es suficiente para atajar las cargas. Si esto es suficiente, la acometida se apaga. Si no es suficiente, hay que ir a ver qué está pasando con la batería. Si la batería no nos puede dar la suficiente energía, podemos utilizar esa energía de la batería más la energía de la fuente de generación, ¿verdad? Para atajar las cargas y no es necesario encender la acometida. Si esto no es el caso, si yo no puedo atajar las cargas tanto con la batería como con las fuentes renovables, yo tengo que encender la acometida. Y también si la batería no me puede dar la cantidad de energía suficiente. Para el agente de batería, el agente de almacenamiento, es muy parecido. Simplemente nos volvemos a preguntar qué pasa con la potencia generada por las fuentes renovables. Si es suficiente, atajamos el consumo de las cargas y además cargamos la batería. Si no es suficiente, nos preguntamos qué pasa con la batería. ¿La batería nos puede dar la suficiente energía? Si nos puede dar la suficiente energía, entonces descargamos la batería. Y si no nos puede dar la suficiente energía, podríamos pensar en cargar la batería. Eso siempre y cuando haya un costo límite en donde la batería se cargue. Si estamos fuera de ese costo, si estamos, perdón, por encima de ese costo límite, lo que hacemos es apagar la batería del todo y no la utilizamos. Bien, a partir de la optimización y del algoritmo también tenemos estos resultados. El punteado en azul es el algoritmo. Podemos ver que sigue bastante bien a la optimización, que está en negro. Sí, y
se carga la batería, si es que se debe cargar, en periodos nocturnos. Y se ataja el consumo predominante en las horas pico a través de la descarga de la batería. Y luego, si no tuviéramos los paneles fotovoltaicos, vean que el algoritmo no sigue también la optimización. Entonces no llega a esa optimización y probablemente los resultados no sean los esperados. Entonces ahora sí, con la optimización y con el algoritmo podemos empezar a hacer una validación entre ellos dos en los dos casos de uso. Entonces, para la optimización, la curva promedio de consumo aproximadamente nos da 25.000 colones mensuales. Solamente con la optimización el consumo se reduce a 1.783 colones. Eso significa un 93% de ahorro, solamente con la optimización y además con sistema fotovoltaico. Si prescindimos del sistema fotovoltaico y solamente tenemos la batería y tratamos de observar qué pasa con la tarifa horaria, el ahorro con solamente la optimización puede llegar a un 67%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el algoritmo? Con el algoritmo propuesto. Si utilizamos el algoritmo propuesto, con sistema fotovoltaico el ahorro llega hasta un 86%. Eso quiere decir que se acerca mucho al límite que nos da la optimización. Pero si el algoritmo no tiene el sistema fotovoltaico, como lo vimos anteriormente, el ahorro cae muchísimo, cae a un 10%. Eso significa que bajo la optimización y bajo la concepción del algoritmo se necesita el sistema fotovoltaico para que podamos llegar a ese límite de la optimización. Y bueno, para un análisis posterior se podría validar este mismo algoritmo bajo otras tarifas, ¿verdad? No solamente la horaria, sino una tarifa llana, como la que es más popular en distribuidoras actualmente. Y se podrían añadir otros casos de uso con otras fuentes renovables, por ejemplo, la microgeneración eólica. Y también se podrían incorporar la entrega de energía a la red. Sin embargo, eso depende de varias leyes y varias normas aquí en Costa Rica, por lo menos, y hay que tener cierto cuidado al respecto. Eh, y bueno, las referencias del trabajo. Y listo, muchas gracias. Este trabajo se hizo en el labo 201 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y estuvo a cargo del profesor Willink. Y ahí están los datos por si quieren alguna otra información. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Mi pregunta va dirigida a si tienen esos producto de una simulación. ¿Ustedes tienen datos así de campo para saber si cuánto se asemeja, digamos, para tener una validación? Este trabajo, como dije, fue una parte del proyecto de graduación. Yo construí como un prototipo, sin embargo no es la misma casa, ¿verdad? No hemos todavía llegado a implementarlo en una casa como para tener datos exactamente de campo, digamos. Eh, Saliendo un poco del tema, bueno, yo trabajé varios años en sistemas de fotovoltaicos y en realidad los ahorros sí son bastante, se llegan, o sea, muy considerables. Pero si uno va al campo, a sistemas que están puestos actualmente, lo que uno se va a encontrar son nada más los paneles, no se va a encontrar el almacenamiento como tal. Entonces, esa es la parte que falta como para implementar o para encontrar resultados bajo este esquema, ¿verdad? Sí, no sé si alguno otro tiene otra pregunta. Bueno, me pareció también fascinante el trabajo y ahora le toca a los profesores universitarios comenzar a pedir gustos de sus propias especialidades. Pero a mí hay dos extensiones que me parecerían muy interesantes a explorar. Una es el costo de las baterías y de la celda fotovoltaica, ¿no? Que claro, el ahorro es muy grande, pero hay otros costos adicionales que podrían modificar comportamientos de los consumidores.
Y la otra que me parecería muy interesante es explorar la incertidumbre introducida por diferentes patrones de consumo, asociada a cómo distintos lugares eh, se comportan. Y me parece que esta es una base, tanto el algoritmo como el trabajo de optimización, muy buena para comenzar ese tipo de estudios, entonces, de simulación. Entonces, felicitaciones también. Muchas gracias. Claro, no se tomó en cuenta el costo de las baterías, ¿verdad? Eh, Actualmente el costo de las baterías viene bajando muy rápido, como pasó con los paneles en su tiempo, pero no se tomó en cuenta. Hay diferentes esquemas, diferentes tecnologías, ¿verdad? Como para una. Pero es muy valioso tal vez añadirlo por ahí.